vamos a hacer lo siguiente. En la tarea 2, ¿qué dice? Voy a copiar el texto. Un ratito, por favor. Voy a copiar desde el archivo de Word. Ajá. Dice que calcula las razones trigonométricas de ángulo agudo de mayor amplitud en la siguiente gráfica. Ángulo, con tilde en A, ¿sí? No ángulo. Recuerden, aquí no ha colocado la tilde, por si acaso. Calcula las razones trigonométricas del ángulo agudo de mayor amplitud de la siguiente gráfica. También. Ok, bien. Vamos a continuar, por favor. ¿Ya? Voy a copiar en este caso el dibujo, si no me toca hacer capture de pantalla de ese triángulo. Sí, ya me toca dibujar. Esperen, por favor, ya me toca dibujar. Este triángulo, otro triángulo, ya por aquí, otro triángulo, ya no importa. Ya, y aquí me separa esta línea que parte desde la altura, ¿sí? Y voy a colocar los valores que indica, ¿ya? Me dice que tiene 25 de cada lado en la parte donde dice la, la parte inclinada, ambos, 25, 25, el otro tiene 24 centímetros, ¿ya? Voy a colocar aquí. Lado C es igual a 25. ¿Qué más? Lado B, 25 también. Y el lado A está en este caso 24. ¿Ya? Ya. A ver, chicos, voy a hacer otra invitación porque ya se me acaba el tiempo de Zoom. Ya, salgan por favor un ratito, ¿sí? Voy a hacer otra invitación, ¿ya? ¿Estamos? Ya. Ahora sí, perfecto. Ya, como les explicaba, aquí tengo aquí esa figura que tiene un triángulo rectángulo en los lados, ¿sí? Donde está el lado de la parte inclinada. El lado B tiene 25 centímetros, mientras que el lado C tiene 25 centímetros. Mientras que el lado A tiene 24 centímetros. Lo que separa una línea recta que está dentro de este triángulo rectángulo. Entonces, como está separando la mitad, la distancia de los 24 centímetros, parto en dos. ¿Cuánto quedaría en ese caso? 12 centímetros. Ya, entonces lo coloco 25 centímetros en el lado de la hipotenusa y aquí en el lado A, en lugar del 24, en este caso 12 centímetros. Ya.
¿Y qué me falta encontrar? El valor de la altura, que yo no sé. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a encontrar? Aquí tengo la hipotenusa y aquí tengo el otro cateto. ¿Qué voy a aplicar en este caso? El teorema de Pitágoras. Voy a colocar por debajo. Ya. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esta fórmula por debajo para encontrar el valor de B, que es el valor del cateto. Eso quiere decir que el valor de C, que es la hipotenusa, elevado al cuadrado, menos el valor del cateto, pero elevado al cuadrado. Recuerden que para encontrar el valor de uno de los dos catetos, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente, debo colocar raíz cuadrada. El primer valor, el valor más largo, la hipotenusa, menos el valor de uno de los dos catetos, pero elevado al cuadrado. No van a colocar al revés. Bien, reemplazamos los valores. Eso es igual. Raíz cuadrada de 25 elevado al cuadrado menos el valor del cateto, que es 12 elevado al cuadrado. Ya. Hacemos la operación. 25 al cuadrado, ¿cuánto me da, por favor? Rapidito. ¿Cuánto me da? ¿Qué pasó? ¿Están dormidos? 125. 625. ¿Ya? Restando el valor del cateto. 12 al cuadrado, esto equivale a 144. Ya. Aquí le coloco al otro lado, ¿sí? Restando las dos cantidades, ¿cuánto me da? 481. Recuerden, 625 menos 144 es igual a 481. Pero como 481 no es una raíz exacta, eso equivale a el valor de raíz cuadrada de 481. ¿Cuánto me da en este caso? 21,93 centímetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que primero hice? Primero aquí tengo los dos lados, que están iguales, los dos lados de la inclinado que están iguales, la misma distancia. Ahora, como tengo la parte por debajo, está a 24 centímetros, como está separada la línea que está en la mitad, ¿qué hice yo? Se parte. ¿De 24 cuánto se hace? 12 centímetros. ¿Ya? Aquí está. ¿Qué voy a encontrar en este caso? Necesito saber la altura de este triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahora, ya tengo el valor del triángulo rectángulo. ¿Qué me dice lo siguiente? Debo aplicar, en este caso, calcular las razones trigonométricas de ángulo agudo de mayor amplitud a la siguiente gráfica. Pues eso quiere decir, ¿cómo hacemos? Ya. ¿Cómo vamos a hacer lo siguiente? De mayor amplitud. Vamos a colocar lo siguiente. Aquí tengo un ángulo cualquiera. Y aquí yo tengo un ángulo recto, que esto equivale a 90 grados. ¿Ya? Es el ángulo recto. ¿Ya? Voy a denominar lo siguiente, el ángulo alfa, por decir. ¿Ya? Ese es el alfabeto griego. ¿Ya? Perdón. Ahí lo ven. ¿Sí? Bien.
Vamos a aplicar las 6 funciones trigonométricas. En este caso, la función seno, la primera función, seno del ángulo alfa, eso es igual al cateto opuesto, voy a colocar las iniciales. CO significa cateto opuesto, sobre el valor de la hipotenusa. Ya, esa es la fórmula. Seno del ángulo, eso es igual al valor del cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es en este caso? ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el que está al frente de este ángulo agudo, que está aquí, el ángulo alfa. Repito, ¿cuál es el cateto opuesto? El que está al frente de este ángulo agudo, el que está al frente, ¿sí? De este ángulo agudo, ¿ya? El que está al frente de este ángulo, de este triángulo rectángulo. Entonces, seno del ángulo, ¿cuál es el valor del cateto opuesto? Esto equivale en este caso a 21,93 centímetros sobre el valor de la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El que está en la parte inclinada. ¿Cuál es? 25 centímetros. Ya. Y vamos a dividir las dos cantidades. 21,93 dividido para 25. Esto me da en este caso a 0,8772. Perdón. 0,8772. Ya, repito nuevamente. Ya. Le voy a explicar. Para hallar la función seno de un ángulo, aquí es igual la fórmula. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es que el que está al frente de este ángulo agudo, ¿sí? ¿Y cuál es la hipotenusa? Lo que está en la parte inclinada. Ya. Ahora, les explico otro ejemplo, por si acaso. Un ratito. Con mucha paciencia. Para que ustedes me entiendan más claro. Bien. Tengo aquí en este caso un triángulo, otro triángulo rectángulo. Aquí tengo otro, el ángulo recto, que esto equivale a 90 grados, ¿sí? Siempre el ángulo recto de este triángulo rectángulo va a 90 grados. ¿Ya? Aquí voy a tomar como referencia, aquí voy a colocar este ángulo que está aquí, ¿ya? Voy a colocar el otro ángulo. En alfabeto griego, ¿ya? No me sale la letra B, pero es ángulo beta, ya, por decir. Ya, parece la de... no sé si ven bien en este caso, déjame colocar bien la letra B, ¿sí? Pero es alfabeto griego, ¿ya? Ahora, aquí yo tengo este ángulo que está arriba, que está aquí, ángulo agudo. Aquí la hipotenusa. Siempre la hipotenusa va a ser fijo, que es la parte inclinada. Siempre, ya. Siempre la hipotenusa, no en los lados rectos. Siempre la hipotenusa va a estar en la parte inclinada. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto de este ángulo? ¿Cuál es el cateto opuesto? No puede ser recuerden que el cateto opuesto no puede ser el lado corto ni el lado más largo. No, eso no tiene nada que ver. El cateto opuesto es que está al frente de este ángulo agudo.
El cateto opuesto de este ángulo es este de aquí. CO. ¿Ya? CO. Cateto opuesto. ¿Ya? ¿Sí me explico? Recuerden, si ustedes quieren encontrar el valor del cateto opuesto, tienen que fijarse lo que es el valor que está al frente del ángulo agudo. ¿Sí? Al frente. Ya. Ahora, ya tengo el valor del seno. ¿Qué vamos a encontrar en este caso? Vamos a encontrar el valor del coseno de este ángulo que está arriba. ¿Ya? Coseno de alfa. Esto es igual al cateto adyacente CA sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el valor del cateto adyacente? El cateto adyacente, el que está al lado del ángulo agudo. En este caso, si ustedes fíjense en el primer triángulo que está aquí. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 25. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Ya no es el que está al frente, sino el que está al lado, ¿sí? ¿Cuál es en este caso? 12 centímetros. ¿Ya? Es el valor del cateto adyacente. Entonces, vamos a dividir 12 para 25. ¿Cuánto me da, por favor? Rapidito. 0, exacto, 0,48. Bien. Las fórmulas deben acordarse. Seno del ángulo es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. El valor del cateto puesto, ¿cuánto equivale? 21,93. Sobre la hipotenusa, que eso equivale a 25, lo que equivale a 0,8772. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es lo que está al lado del ángulo agudo. ¿Sí? ¿Cuánto equivale? 12 sobre 25. Recuerda aquí tengo en este triángulo, el otro triángulo que está aquí. Si ustedes se fijan aquí yo tengo el valor de este ángulo agudo. El cateto opuesto es ese de aquí, mientras que al lado está el cateto adyacente, que está al lado de este ángulo agudo. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en este caso? La función tangente del ángulo. Esto es igual a cateto opuesto sobre el valor del cateto adyacente. C.O sobre CA. ¿Ya? ¿Cuál es el cateto opuesto, chicos? El cateto opuesto, ¿cuál es lo que sale del primer triángulo? ¿Cuánto equivale el cateto opuesto? 21,93. 21,93. Sobre el cateto adyacente, que esto equivale a 12 centímetros. Y vamos a dividir en este caso 21,93 dividido para 12, esto equivale a 1, voy a colocar por debajo, ¿sí? Porque no alcanza el espacio. Esto es igual a 1,8275. Ya. Esto, lo que está aquí, lo que significa, en este caso, seno, coseno y tangente, esas son las tres funciones trigonométricas más importantes que debemos aplicar. Recuerden, seno, voy a colocar por debajo, ¿sí? Que sea aquí, las iniciales. C.O es igual al cateto opuesto. ¿Ya? Otro voy a colocar por debajo. C.A
es el cateto adyacente. Mientras que la H, ¿qué significa? La famosa hipotenusa. ¿Ya? Eso es en las iniciales. Cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Sí? Ahí son las tres funciones trigonométricas que se deben aplicar. Pero antes de eso, ¿qué es lo que hice yo? Apliqué en este caso el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de un cateto. Es decir, la altura del triángulo, que es el valor de 21,93 centímetros. Y aplicando, después de eso, aplicamos lo que son las tres funciones trigonométricas: seno, coseno y tangente. ¿Ya? Todavía hay tiempo, ¿sí? Ya. Vamos a continuar con el último ejercicio, ¿sí? Ya lo que es. Ya, después le voy a subir el video, por si acaso. Ya tengo todo grabado. Ya, voy a borrar esta parte de ahí, ¿sí? Ya después lo subiré en YouTube o lo que sea. Para no perder tiempo, porque ahí consume los minutos del Zoom. Ya, un ratito, por favor. Están 25 participantes, ya. En el último ejercicio, ¿qué dice lo siguiente? Que dice que determina si es posible construir, ya déjeme compartir, por favor, un ratito. ¿Ya? Ya, determine si es posible construir un triángulo rectángulo con los siguientes segmentos: A y B 15 centímetros, C y D 15 centímetros y E 5 centímetros. Ya, ya. Vamos, voy a explicar esa parte, ¿ya?
Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer la pizarra. Voy a hacer el este. Que me dice que tengo que hacer un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ahora, ¿qué me hace falta? Colocar los valores. 15, 15 y 5. A ver, vamos a analizar muy bien las cosas. Vamos a analizar perfectamente. ¿Ya? Le coloco por debajo. A ver, miren, que me dice que tengo que hacer en este caso, si es posible construir un triángulo rectángulo con los siguientes segmentos, 15, 15 y 5 centímetros. ¿Ya? Analice muy bien. Aquí tengo la hipotenusa, que tiene la distancia, en este caso, a 15 centímetros. La hipotenusa, si es en la parte inclinada, ¿ya? Por decir. Pero el problema es lo siguiente. Aquí yo tengo este ángulo recto. Si yo tengo 15 centímetros y aquí 5 centímetros, ¿qué dicen ustedes? ¿Se puede ser un triángulo rectángulo o no se puede ser un triángulo rectángulo? Si se puede o no se puede, no puede ser el triángulo rectángulo. ¿Qué pasó? ¿Están dormidos? A ver, vamos a analizar muy bien. Sí se puede, pero usted dice que me refiero a lo que es un triángulo rectángulo. Mira la diferencia. ¿Ya? Aquí yo le hice ese mismo triángulo. ¿Ya? Y voy a colocar las mismas medidas. 5 centímetros. ¿Ya? Aquí 15 centímetros. Y acá para explicarles mejor. Miren, si ustedes pueden observar en el segundo triángulo, ¿son iguales o no? No, Son diferentes por los no, ángulos. Son diferentes por los lados, son diferentes por los lados y ángulos. Perfecto. Muy bien. Tome en cuenta que un triángulo rectángulo debe estar en ese caso, si yo tengo las mismas distancias, perdón, le voy a explicar claramente. Los dos catetos debe ser el mismo lado, ¿sí? Debe ser la misma distancia y debe tener el mismo valor del ángulo. En este caso, 45 grados para el uno y 45 grados para el otro, ¿ya? Cuando es un triángulo rectángulo, que debe ser en este caso que los dos lados
del cateto debe ser la misma distancia y que el valor de la hipotenusa varía, ¿sí? Pero siempre y cuando el valor del ángulo, de los dos ángulos, mejor dicho, debe ser iguales. 45 grados, perdón, y acá 90 grados. En cambio, acá es distinto, acá es diferente, acá es diferente. Esto no es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Porque tiene diferentes ángulos, porque tiene un cateto que tiene menor longitud y el otro cateto tiene más longitud, ¿ya? Y aquí tengo en este caso 15 centímetros, que es el valor de la hipotenusa. Por lo tanto, con esas medidas lo que se refiere la parte superior de arriba, lo que me indica el lado de 5 centímetros, 15 y 15, por lo tanto, no se puede construir un triángulo rectángulo porque no tiene el mismo valor de los dos ángulos. Recuerde que para construir un triángulo rectángulo equilátero debe tener en este caso el mismo valor en los dos ángulos agudos. En este caso, 45 grados. Tanto el primer valor, ángulo agudo, como el segundo valor, el mismo valor en este caso, el ángulo agudo. Y el ángulo recto debe ser en este caso 90 grados. Por lo tanto, no se puede construir porque son diferentes. Aquí, en cambio, sí, el otro sí, es otro tipo de triángulo, pero es triángulo isósceles, por decir. Ya, es el triángulo isósceles, pero no es lo mismo que un triángulo rectángulo, que un triángulo isósceles. En cambio, sí, pero aquí no, porque triángulos isósceles tienen diferentes valores del ángulo. ¿Estamos? Ya, y por último, porque ya se acaba el tiempo, que ya no queda más tiempo, ya voy a compartir. Ya, yo les explico esta parte de aquí, ya, rapidito, dice. A ver, ¿sí me están viendo? ¿Sí? Sí. Perfecto, ya. ¿Qué dice? Ya, rapidito. Escriba dentro de paréntesis la letra B si su información es verdadera o letra F si es falsa. Ya. Aquí dice que un triángulo isósceles, la hipotenusa mide 1 metro y los ángulos son diferentes. Alfa y beta, lo que está aquí. Aquí indica alfa y beta, son agudos. ¿Qué quiere decir con eso? Que la primera, cuando los dos, si yo tengo la hipotenusa que vale 1 centímetro, ¿ya? Y es un triángulo rectángulo, ¿sí? Que tiene los mismos lados, los mismos valores, ¿ya? Ya quiero ver rapidito porque se acaba el tiempo, ¿sí? Los ángulos son iguales, los valores de los ángulos agudos son iguales. Esto quiere decir, alfa es igual a beta, ¿qué quiere decir? Valor 45 grados es igual a 45 grados, eso quiere decir que es verdadero. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque tengo valor de la hipotenusa 1 centímetro, ¿ya? Y los ángulos agudos son iguales, porque estamos hablando de un triángulo rectángulo equilátero, ¿ya? El otro, seno de alfa es diferente de seno de beta. ¿Qué quiere decir con eso? Seno de alfa es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Es diferente que el seno de beta es igual al otro cateto, ¿sí? Porque tiene la misma distancia. Lo que me indica, seno de beta es diferente al seno de alfa, entonces es falso, porque son iguales, porque tienen la misma distancia. Estamos hablando del mismo triángulo rectángulo, la misma distancia. Tangente de B, de raíz cuadrada sobre 2, eso ya lo voy a explicar después, porque ya el tiempo ya no alcanza. ¿A qué es igual a la tangente? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya. Le voy a explicar claramente. Ya no hay tiempo. Vamos con la letra D. La medida de los dos catetos es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Cuánto equivale?
Esta es la medida de los catetos. Uno de los dos catetos. Es raíz cuadrada sobre 2 sobre 2. Eso ya les explicaré. Eso es verdadero. ¿Sí? Esa es la parte verdadera. ¿Por qué razón? Si yo tengo raíz cuadrada, voy a hacerla para calcular la hipotenusa. Raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, perdón, raíz cuadrada de 2 sobre 2 elevado al cuadrado más raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2 elevado al cuadrado, eso equivale a, en este caso, si yo tengo raíz cuadrada de 2 sobre 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto equivale? 2 cuartos. 2 cuartos. ¿Por qué razón? Porque esto equivale, simplifico la raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y esto es verdadero. Seno del ángulo B, seno del ángulo alfa es igual al coseno del ángulo B. Sí, porque tiene la misma distancia de los dos catetos. Por lo tanto, es verdadero. Y aquí, tangente del ángulo. Recuerde que la medida de los catetos es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Tangente del ángulo beta, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto no es, porque está expresando el mismo valor. No es el resultado. Ya, ¿por qué razón? Ya voy a hacer rapidito el este. Un ratito. Tangente es igual al cateto opuesto sobre el valor del cateto adyacente. ¿Ya? Mira, todo esto. Raíz cuadrada de 2. Los mismos valores de los catetos. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Mira, aquí ya tengo cateto opuesto es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y aquí, cateto adyacente, raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Qué hacemos? Multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Hacemos 2 con raíz cuadrada de 2 sobre 2 con raíz cuadrada de 2. Esto quiere decir extremos con extremos y medios con medios. Si yo tengo 2 raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿cuánto equivale en este caso? A 1. Por lo tanto, voy a dejar de compartir. ¿Cuánto equivale en este caso? Miren, ¿cuánto equivale tangente del ángulo beta? ¿Es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2? Esto es falso. ¿Por qué razón? Porque la tangente, porque el valor de los catetos es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2. Esto es falso. Recuerden que tangente del ángulo beta es igual a 1. Eso está mal. ¿Sí? Aquí está la respuesta. Perdón. Ángulo de beta es igual al ángulo de alfa, verdadero. Seno de alfa es diferente al seno de beta, falso. Porque son iguales. Ya. Tangente de raíz cuadrada de 2 sobre 2 es igual a falso. La medida de los catetos es raíz cuadrada de 2 sobre 2, verdadero, sí coincide. Y seno de alfa es igual al coseno de b, verdadero. Ya, porque ya no me alcanza el tiempo. ¿Sí? Bueno, chicos, les dejo, ¿sí? Para que ustedes vayan practicando.